El silencio en el vasto salón del palacio fue roto por un suspiro contenido, mientras el jeque billonario, acostado sobre su lecho de seda dorada, enfrentaba la fragilidad que nunca imaginó tendría. Un accidente, pequeño pero decisivo, había trastocado el orden absoluto de su vida. Ahora dependía completamente de una criada que nunca pensó que conocería tan de cerca. La tensión era palpable. Bajo aquel techo de mármol y luces centelleantes, el poder se entremozaba con la incertidumbre. El emirado brillaba al sol del mediodía, con dunas infinitas que parecían acariciar el cielo en un negro perfecto de noche. En el corazón de esta tierra de espejismos y sueños nuevos, el palacio se elevaba como un oasis de oro y cristal, reflejando la grandeza del jeque que todo lo poseía, menos, ahora, control sobre sí mismo. Las fuentes cantaban su melodía tranquila, y en los pasillos el aroma a incienso de mirra y sándalo se mezclaba con el perfume de sandalias recién usadas, abandonando el eco de pasos medidos y llenos de misterio. Aisha, la criada de mirada tímida y manos siempre ocupadas, caminaba por el salón con la delicadeza de quien sabe que sus actos serán observados atentamente. Su piel morena contrastaba con las telas de seda con bordados finos que adornaban el cuerpo del jeque mientras éste la observaba con ojos penetrantes, cargados de una mezcla inquietante de desdén y una curiosidad no confesada. El brillo dorado de sus anillos reflejaba la opulencia, pero en sus gestos se escondía un tormento apagado. Un hombre demasiado acostumbrado al control, ahora encadenado a la dependencia. El accidente que lo había postrado era pequeño en apariencia. Un resbalón en la terraza al amanecer, una fractura que lo confinó. Pero su carácter inflexible chocó con la realidad, cuando Aisha fue la única dispuesta a cuidar cada latido de su recuperación. En la quietud irrespirable de aquellos días, un juego sutil se tejía entre la criada reservada y el jeque impaciente. Miradas que decían mucho sin revelar, susurros que rozaban secretos, y una tensión que crecía entre las paredes doradas, como arena arrastrada por el viento. Un roce accidental de manos, una palabra pronunciada demasiado cerca, y la barrera invisible entre profesionalismo y deseo comenzó a desdibujarse. Lo que pudo haber sido un instante olvidado se convirtió en la chispa que encendió un incendio silencioso. La inocencia de Aisha y la rigidez del jeque chocaron con un encuentro furtivo, donde la pasión se impuso sobre la razón. El resultado no tardó en revelarse en su cuerpo. El destino se manifestó con la noticia de un embarazo inesperado. Una sombra oscura se posó entonces sobre el esplendor del palacio y sobre las almas atrapadas bajo su techo. El jeque billonario sintió por primera vez en mucho tiempo el peso abrumador de sus propios sentimientos, la responsabilidad y el orgullo heridos, la sorpresa que no supo manejar y un raro sentimiento nacido de la vulnerabilidad. Aquella criatura que crecía dentro de la criada era una amenaza para su imperio y al mismo tiempo una posibilidad de cambio para su corazón. Aisha, con su fuerza silenciosa, sostenía la amenaza y la esperanza en un equilibrio incierto. Sus vidas se entrelazaban dolorosamente, obligándolos a enfrentar la tormenta que traería la verdad. Antes de que se revele el próximo secreto en este vasto imperio, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias inolvidables. Muchos destinos aún están por trazarse, y no quiero que te pierdas ni un instante. Deja tu like si el corazón de este jeque ya te ha conquistado. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos sigues y cuál crees que será la próxima gran sorpresa?
Tu pasión por estos dramas nos inspira a continuar. Gracias por estar con nosotros. La noche cayó sobre el palacio como un manto pesado y silencioso. Innumerables estrellas parpadeaban en el cielo, describiendo historias lejanas, mientras en el interior, un eco diferente rompía la quietud, el lento y medido palpitar de un corazón que luchaba por encontrar la fuerza perdida. El jeque billonario permanecía tendido en su lecho de seda. El lujo a su alrededor parecía ahora una jaula dorada de la que no podía escapar. Cada movimiento, antes ágil y autoritario, le provocaba punzadas inesperadas que lo obligaban a enfrentar su propia fragilidad. La impotencia se agitaba en sus ojos oscuros, mezclada con la tormenta que Aisha representaba en su mundo ordenado. Ella estaba en la habitación, silenciosa pero presente. Sus manos temblaban ligeramente al acercar el cuenco de agua fresca para limpiar el sudor de su frente. Aisha conservaba esa timidez que siempre la definió, pero en sus ojos brillaba una determinación silenciosa, un fuego contenido, que crecía ante la encrucijada que ambos enfrentaban. «Debes descansar», susurró Aisha, cuidando cada palabra como si fueran pétalos caídos sobre una superficie quebradiza. Pero la voz del jeque no aceptaba súplicas. «No puedo permitirme ser débil», respondió con voz áspera, cubriendo esa herida profunda que ni siquiera él sabía cómo gobernar. El orgullo le quemaba más que la propia fractura. El silencio se rompió cuando, por accidente, sus dedos rozaron los de Aisha. La electricidad del contacto llenó el aire con una vibración que ninguno de los dos estaba preparada para afrontar. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que décadas de distancia social y de muros emocionales comenzaran a tambalearse. Ella retiró la mano con un suspiro que escondía más que simple alivio. Sabía que lo que sucedía iba más allá de un mero cuidado. Sabía que el secreto que llevaba en su vientre era la sombra que amenazaba desmoronar no solo al jeque billonario, sino todo su imperio. Pese a la tormenta interior, Aisha mantuvo la compostura. Su pasado, tan marcado por humillaciones y silencios, le había enseñado que la supervivencia era un arte delicado y doloroso. Pero dentro de ella, aquel embrión silencioso era más que vida. Era la posibilidad de un cambio imposible de ignorar. La mañana siguiente llegó sonrojada por el primer sol, pintando las paredes del palacio con tonos cálidos y a la vez crueles. En los salones, los ecos de los criados intercambiaban susurros apenas audibles. ¿Ha cambiado el jeque? Algo se siente diferente hoy. Rumores que serpenteaban entre los corredores como viento errante. El jeque billonario, aún debilitado, resistía la tentación de sucumbir al silencio y al aislamiento. Pero la presencia constante de Aisha le despertaba emociones que creía enterradas bajo la fría capa del poder que siempre manejó. En un acto de desafío contra su propia vulnerabilidad, convocó a su consejero más fiel, un hombre de mirada calculadora y lengua afilada. «¿Es cierto lo que se dice?», preguntó el jeque, con la voz baja y huesuda, dejando entrever la preocupación que parecía imposible de admitir. «Has cambiado, mi amo», respondió el hombre sin rodeos. «La criada ha alterado no solo tu salud, sino el equilibrio de este palacio. Nos enfrentamos a tiempos inciertos. Debemos actuar con cautela, o perderemos todo». Pero en lo más profundo del jeque, una lucha silenciosa se libraba. ¿Permitiría que ese pequeño secreto quebrantara la armadura que construyó a base de años de frío control? ¿O abriría la puerta a una transformación mayor, una donde incluso el poder pudiera rendirse ante la ternura? Esa tarde, en los jardines que rodeaban el palacio con sus fuentes centelleantes y aromas embriagadores, Aisha caminaba sola,
su sombra alargándose bajo la luz que se despedía lentamente. Sintió un latido insoportable en el pecho cuando vio la silueta de su amo acercarse. Por primera vez, ella no huyó. Aisha, su voz salió entrecortada, quebrada por algo que no era ira ni orden. Era un eco vulnerable, desconocido. Necesito saber si podrás soportar enfrentar aquello que se avecina. No solo por ti, por nosotros y por este hijo. Ella sostuvo su mirada con la firmeza que le había regalado el destino. No elegí esta vida, pero la acepto, porque a pesar de todo, dentro de mí hay algo más fuerte que el miedo. El jeque sintió que el mundo entero se detenía en ese instante. Dos almas atrapadas entre el oro y la arena, forzadas a enfrentarse con sus fantasmas y sus anhelos más profundos. Pero la calma no duraría. Un susurro agudo cortó la distancia, una voz traicionera que emergía desde la penumbra del palacio. «No permitiré que un secreto destruya el legado del jeque», dijo aquella sombra, cuyo nombre todavía no era conocido, pero cuya influencia ya se sentía tan fría como una daga al bosquejo de una batalla que recién comenzaba. El jeque billonario apretó los puños con fuerza, sintiendo cómo la tensión se hacía insoportable, la noche expandiéndose en cada fibra de su ser. Y en aquella oscura promesa de traición y desafío, el futuro se presentó como un enigma imposible de evitar. La oscuridad de la noche envolvía cada rincón del palacio, pero en la habitación del jeque billonario, las sombras se movían al ritmo de una tormenta silenciosa. El eco de aquella amenaza velada había encendido una chispa en el pecho del hombre. Una inquietud que ni el oro ni el poder podían aplacar. El jeque, recostado sobre su lecho de seda, observaba a Aisha con una mezcla que oscilaba entre la desconfianza y una necesidad callada. Aquella mujer, hasta hace poco invisible para él, ahora era el epicentro de sus pensamientos y temores. Sus ojos oscuros, tan acostumbrados a ordenar el destino de imperios, se tornaban vulnerables frente a la fragilidad que su presencia representaba. Y sin embargo, cada vez que ella cruzaba la puerta de su habitación, el frío control que caracterizaba su alma comenzaba a derretirse en silencios y miradas. «¿Por qué no hablas?». La voz del jeque parecía más una súplica quebrada que una orden. «¿Temes enfrentar lo que somos ahora?». El silencio de Aisha se hizo un muro que el jeque quiso derribar con insistencia. Ella bajó la mirada, consciente de que sus palabras podrían abrir heridas que aún sangraban. Pero la verdad era un llamado mayor que el temor. Respiró hondo y con voz baja respondió: «Porque tu mundo y el mío han chocado de formas inimaginables. No sé si hay lugar para nosotros ni para este hijo que crece en mi vientre». El jeque apretó los labios, el orgullo y la incertidumbre enfrentándose en una batalla interna. Sabía que su vida no volvería a ser igual, y aún así rechazaba con todas sus fuerzas la idea de perder el control que tanto había cultivado. Pero esa mujer, con su voz temblorosa y su valentía callada, estaba desafiando cada piedra de su imperio invisible. El aroma a incienso y mirra flotaba en el aire cálido, mezclándose con la tensión palpable. En la lejana penumbra del corredor se escucharon pasos apurados. Las paredes del palacio guardaban secretos, pero también conspiraciones. El consejero fiel, el hombre de mirada calculadora, acechaba como una sombra tras cada palabra no dicha. Un golpe seco resonó cuando la puerta de la habitación se abrió abruptamente. El hombre irrumpió con la rigidez de quien trae malas noticias y decisiones decisivas. «Mi jeque». Su voz era firme, pero contenía un tinte de urgencia. «Las habladurías en la corte crecen. Si este secreto sale a la luz, el equilibrio que construimos podría desaparecer».
existe un hombre que se mueve en las sombras, dispuesto a usarlo en tu contra. El jeque se incorporó ligeramente, el dolor punzando en su costado como recordatorio físico de sus vulnerabilidades. La noche parecía aún más oscura, más profunda. Sus ojos se clavaron en los de su consejero. ¿Quién es ese hombre?, susurró, como si nombrarlo pudiera dar poder a la amenaza. El nombre fue un suspiro en el viento, pero suficiente para helar. La sangre del jeque, Rashid al-Mansur, un enemigo antiguo, paciente y despiadado, lleva años esperando este momento para romper tu legado. Un silencio denso cayó sobre la estancia, mientras las palabras reverberaban en el alma del jeque. Su mirada se perdió en el reflejo dorado del techo, donde danzaban luces distantes que parecían burlarse de su impotencia. Aisha, que había permanecido en un rincón, sintió que su destino y el del hombre que amaba se entrelazaban en esa red invisible de peligros y secretos. «¿Qué propones?», preguntó el jeque, su voz más baja, pero con una firme resolución inquebrantable. Cavar en el pasado de Rashid, encontrar sus puntos débiles y preparar a este palacio. Sus ojos chispeaban con la urgencia del deber para la batalla que se avecina. La tensión en la habitación se transformó en una alianza silenciosa, una tregua profunda donde el orgullo cedía al temor y la esperanza. Esa misma noche, bajo el manto estrellado que parecía observar desde lejos, Aisha caminó por los corredores con el peso de 1000 pensamientos. Su mano acariciaba el vientre que aún albergaba el secreto más peligroso y sagrado. Sentía el palpitar fuerte y constante que le recordaba que ya no podía huir. Un susurro, esta vez más cercano, un llamado que la obligó a detenerse, hizo que girara con el corazón en un puño. «Taisha». La voz era baja, pero llena de una determinación helada. «No te equivoques. Este hijo no es solo una amenaza para el jeque, lo es para todos nosotros». Las palabras cortaron el aire y se desvanecieron en la penumbra, dejando tras de sí un frío que penetraba hasta los huesos. En el silencio que siguió, Aisha comprendió que la verdadera batalla no solo se libraba por el amor o el poder, sino por la supervivencia misma de lo que ambos representaban, y que en esta guerra oscura ningún secreto permanecería oculto por mucho tiempo. Mientras el palacio dormía, el jeque billonario apretaba con fuerza un anillo antiguo, una reliquia familiar que, hasta entonces, había significado su invulnerabilidad. Ahora en sus manos era un símbolo frágil, una promesa rota que debía ser reparada, o por la que debía luchar con todas sus fuerzas. El destino, implacable y cruel, se desplegaba ante ellos, y la próxima revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Dentro del silencio del palacio, una figura desconocida observaba desde un rincón oscuro. Su sombra se alargaba sobre las paredes, tantas veces testigos de poder, amor y traición. Pero sus ojos brillaban con un fuego frío, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «El juego apenas ha comenzado», susurró, «y la pieza más valiosa será la que venga a destruirnos desde dentro». La luz de la luna se colaba tímidamente entre los barrotes dorados de la ventana, mezclándose con la penumbra que cubría la habitación del jeque billonario. Un silencio denso y cargado de secretos envolvía ese espacio donde dos almas, tan opuestas como entrelazadas, luchaban para encontrar sentido en la tormenta que se avecinaba. El jeque permanecía sentado al borde de la cama, las manos crispadas sobre sus rodillas, el rostro endurecido por la sombra de sus pensamientos. Había algo nuevo y perturbador en sus ojos, una mezcla de determinación y miedo que nunca antes había sentido.
Por primera vez, la certeza absoluta de que su mundo podría desmoronarse ante sus pies lo dejaba sin aliento. Aisha cruzó lentamente la estancia, cada paso un eco de cautela y coraje. Vestía un sencillo vestido de lino blanco, que contrastaba con el lujo ostentoso que delineaba cada rincón del palacio. Sus ojos evitaban la mirada del jeque, aunque en su interior ardía la tormenta de sentimientos encontrados, miedo, esperanza y una fuerza que brotaba del amor silenciado. «Sabes que no podrás ocultarlo por mucho más tiempo», dijo el jeque, con la voz grave y ronca, como si arrastrara años de frustración. «Este hijo es un desafío que cambia las reglas del juego». Ella lo miró de reojo, sintiendo cómo el peso de esas palabras vibraba en su pecho. «No vine a destruir tu mundo», replicó, con una honestidad trémula. «Vine a construir algo nuevo, aunque el camino esté lleno de espinas que aún no podemos prever». El jeque inhaló profundamente, el aroma a mirra y sándalo envolviendo la habitación como un manto. Aquel perfume, que tantas veces había significado poder y control, parecía ahora un recordatorio cruel de lo que había perdido, la certeza inmutable de ser dueño absoluto de su destino. Rashid al-Mansur susurró con un tono que heló el aire. «Ese hombre no es solo un enemigo, es la sombra que acecha esta casa, una daga dispuesta a quebrar todo lo que he construido». Los labios de Aisha se apretaron. Sabía bien que Rashid no era un hombre cualquiera. Representaba antiguas traiciones, pactos rotos y una ambición que nada detendría. Su presencia era la amenaza viviente, capaz de desatar el caos, de incendiar pasiones y tirar muros al suelo. «Debemos estar preparados». La voz del jeque era firme, pero sus ojos buscaban en ella un aliado. «Este hijo es la llave que ellos quieren usar para derribarme, pero también puede ser la fuerza que me levante». Un instante de tregua se extendió entre ellos, como si el tiempo hubiera decidido otorgarles un breve respiro en medio de la tormenta. Aisha dio un paso adelante, su mano temblorosa rozando la de su amo, con una ternura inesperada. «No, estás solo», murmuró. «No me rendiré, ni dejaré que este niño pague por los errores de otros». La tensión que los rodeaba comenzó a transformarse en una alianza frágil pero poderosa, una promesa no dicha que resonaba en cada mirada, en cada silencio compartido. De repente, la puerta se abrió con violencia, anunciando la irrupción de sombras que nunca descansaban en ese palacio. Un mensajero, con la prisa marcada en cada paso, apareció en el umbral. Sus ojos reflejaban la urgencia de un mal presagio. «Mi jeque», su hoz temblaba mientras mostraba un pergamino sellado. «Hay noticias en la corte. Rashid ha dado un paso adelante. Sus espías han descubierto la verdad que ocultas y no dudará en usarla para quebrar la unidad del emirato». El jeque tomó el pergamino, sintiendo el peso de aquel papel como una condena. Al abrirlo, encontró palabras que cortaban más profundo que cualquier daga. «El heredero no deseado ha sido revelado. Si no logras controlar esta amenaza, tu legado caerá para siempre». Un frío recorrió la nuca del jeque, y sus ojos se encontraron con los de Aisha, en una mirada que hablaba de miedo, ira y desesperación. La noche parecía haberse vuelto aún más oscura, un oscuro presagio que eclipsaba cualquier esperanza que pudieran haber albergado. Ella apretó sus manos con fuerza contra el pecho, sintiendo cómo el latido de su hijo se aceleraba en respuesta, como si supiera que el peligro estaba cerca. No era solo su hijo lo que estaba en juego, sino la esencia misma del amor que comenzó a brotar en medio de la adversidad. «Este es solo el comienzo», declaró el jeque.
levantando la cabeza con una resolución recién encendida. Rashid no conoce aún toda mi fuerza. Y tú, Aisha, serás la llave para que este palacio no caiga en ruinas. En aquel instante, el viento del desierto colaba entre las rendijas de las ventanas, trayendo consigo un susurro que parecía advertir: nada volvería a ser igual. La figura oscura que siempre acechaba en los rincones del palacio dio un paso adelante, emergiendo de las sombras con una sonrisa helada, una promesa de tormenta que nadie en la corte había previsto. «Los lazos de sangre serán probados», dijo con voz firme, «y solo el más fuerte sobrevivirá a la verdad que está por desvelarse». El jeque billonario apretó los dedos contra la tela de su túnica, sintiendo la presión de un destino ineludible que nos niños sobrevivir. El eco de esas palabras retumbó en la habitación, mientras una nueva era de intrigas y pasiones comenzaba a derribar los muros dorados del palacio, amenazando con revelar secretos que podrían destruirlo todo. Y en medio de aquella oscuridad, un grito silencioso clamaba por justicia, amor y redención. El mandato del poder, el imperio y el amor se enfrentaban en un duelo donde solo uno saldría victorioso. La mañana siguiente parecía envolver el palacio en un velo de silencio tenso, donde cada rincón susurraba secretos y cada sombra parecía alargarse contando historias no contadas. El jeque billonario, aún reclinado sobre su lecho de seda, enfrentaba el peso abrumador de la noticia que había llegado en la víspera. Rashid al-Mansur, el nombre que resonaba como un eco siniestro en sus pensamientos, no era solo un rival cualquiera. Era la encarnación de una amenaza que podía arruinar todo lo que había conquistado. Aisha entró con pasos medidos, la determinación en sus ojos contrastando con la fragilidad visible en su vientre redondeado. Su presencia irradiaba una calma inesperada, una fortaleza nacida de las sombras que los rodeaban. Sin pronunciar palabra, se sentó cerca de él, sus dedos rozando la tela de su túnica con un gesto que parecía intentar construir un puente entre sus almas enfrentadas. «Debemos encontrar una forma de controlar esto», dijo el jeque con voz áspera, el orgullo herido casi quebrando su timbre. «No puedo permitirme que un secreto, por más sagrado que sea, destruya el imperio que con tanto sacrificio levanté». Aisha lo miró fijamente, sus ojos reflejando un fuego interno que no buscaba confrontación, sino una alianza improbable. «Este niño», susurró en un tono que apenas rompía el aire, «no es solo un riesgo. Es la esperanza que podemos aferrar, aunque el mundo entero nos empuje a soltarnos». El silencio se hizo pesado, casi tangible. En la distancia, el palpitar apacible de una fuente parecía marcar un ritmo ajeno a la tormenta que consumía esas dos almas. Pero dentro de esa calma aparente, la tensión crecía, tejida por un enemigo invisible que se movía como sombra entre los corredores. De repente, un susurro cortó el aire. Una voz femenina, apenas audible, deslizó una advertencia destinada a romper el equilibrio frágil del aposento. «No olvides, jeque, que hay otros ojos atentos, otros que desean ver caer todo lo que amas». El jeque frunció el ceño, la mirada oscura buscando el origen de aquella voz. Pero no había nadie visible. Solo el eco vacío del palacio que parecía guardar alianzas ocultas y traiciones a punto de estallar. «¿Quién eres?», exigió, aunque sabía que la respuesta no vendría esta noche. Aisha lo tomó de la mano, su tacto firme temblando apenas bajo la presión del suyo. «No estás solo en esta batalla», repitió. «El hijo que llevo será nuestra fuerza, no nuestra condena. Pero hay que ser astutos. Rashid no dará tregua, usará cualquier grieta para destrozarnos. Debemos ser un solo corazón». El jeque inclinó la cabeza, sus ojos reflejando un torbellino de emociones devastadoras, miedo,
ira, deseo y un anhelo de redención que asomaba como una llama terca en medio del desierto. Un suspiro salió de sus labios, una rendición momentánea al poder del amor y de la esperanza que Aisha encarnaba. El eco de pasos llegó hasta ellos. El consejero fiel entró con una carpeta en mano, su rostro firme pero marcado por la preocupación. «Mi jeque», comenzó con voz grave, «he reunido información sobre Rashid y sus movimientos». «Está preparando algo», pausó, midiendo cada palabra. «Esta batalla no será solo política, será una guerra de sombras, de secretos y alianzas ocultas». El jeque se incorporó ligeramente, el dolor en su costado recordándole su vulnerabilidad, pero la mirada enardecida. «Entonces no hay tiempo que perder», sentenció, dejando atrás el orgullo. «Herido para abrazar la fuerza del estratega, convoca al consejo, que sepan que este enemigo usa armas que van más allá de la espada». Aisha observaba, la tensión en su pecho creciendo, el niño que llevaba como un juramento vivo, palpitando con fuerza, la criada tímida que había sido invisible para la corte. Ahora era el centro de un torbellino de intrigas y pasiones. La noche volvió a caer, pero esta vez con un peso distinto. El palacio parecía respirar con la ansiedad de lo que estaba por venir. En medio de la penumbra, la figura oscura que acechaba desde hacía tiempo dio un paso al frente, sus ojos dos brasas que prometían destrucción. «El jeque cree que puede controlar el destino», musitó con cruel ironía, «pero ninguna armadura detendrá lo que se avecina. La verdad está lista para romperlo todo». En ese instante, la puerta del aposento se abrió repentinamente, interrumpiendo la gravedad del momento. Una joven dama de la corte, con ojos llenos de determinación y un secreto evidente en la expresión, entró sin permiso. «Perdón por la intromisión», dijo con voz firme, «pero hay algo que debes saber, mi jeque. Un mensajero acaba de llegar hace un momento. Trae noticias que cambiarán el curso de esta noche y quizá de su vida para siempre». Los ojos del jeque y de Aisha se cruzaron, un estallido silencioso de miedo y esperanza. Porque en un mundo tejido con mentiras y verdades a medias, cada revelación era un filo afilado que podría cortar su destino. El mensajero apareció entonces, en el umbral, su semblante serio y sus manos temblorosas, sosteniendo un pequeño cofre sellado con inscripciones antiguas. «Estas reliquias», anunció, «fueron encontradas en la posesión de Rashid al-Mansur. Contienen secretos que podrían derribar no solo su imperio, sino también la confianza que hoy sostiene su alianza». El jeque tomó el cofre, sus dedos rozando el frío metal, sintiendo una descarga eléctrica recorrer su piel. Abrió lentamente, revelando dentro documentos sellados y objetos que resonaban con viejas traiciones y promesas rotas. El silencio volvió a caer, más espeso que nunca. «Esto es solo el principio», susurró Aisha, apretando la mano del jeque, «y es una batalla que cambia la historia. Pero juntos podemos ser invencibles». El jeque billonario miró hacia la ventana, donde el firmamento estrellado parecía el único testigo de una guerra invisible, una que decidiría no solo el futuro de un imperio, sino de un amor que desafiaba todo pronóstico. Y en la penumbra, la promesa sombría resonó. La pieza que destruiría todo no sería alguien de fuera, sino alguien tan cercano que podría atravesar cualquier blindaje. El palacio, con sus muros dorados y sus secretos profundos, esperaba su momento. El capítulo que se cerraba abría la puerta a un destino inexorable. Y un nombre, aún susurrado con temor, se alzó en el viento de aquella noche sin luna.
La alborada filtraba una luz incierta a través de los altos ventanales dorados, proyectando sombras alargadas sobre la silueta del jeque billonario. Su rostro, marcado por la austeridad que siempre impuso, mostraba ahora líneas de cansancio y dudas que nunca antes tuvo que afrontar. Junto a él, Aisha permanecía en silencio, su figura envuelta en la sencillez jamás acostumbrada en aquellos aposentos de opulencia, pero con un brillo indomable en los ojos. La tensión se espesaba en el aire como el aroma a madera de oud, quemándose lentamente en un brasero cercano. Cada respiración parecía contener una batalla interna, una guerra invisible donde el poder y el miedo se enfrentaban sin tregua. «El peso de lo que se avecina es más que un simple secreto», dijo el jeque, su voz cargada de sombra. «No temo al mundo exterior, sino a los que están dentro de estas paredes. Susurros venenosos capaces de derribar imperios con una sola palabra». Aisha apretó la manta sobre sus dedos, la piel estremeciéndose al contacto. Con la seda, su embarazo, ese milagro inesperado, era ahora la tormenta que amenazaba con destruir lo que ambos conocían. «No estaremos solos», murmuró ella con una determinación nueva. «Este niño es más que una carga. Es la esperanza y el desafío que debemos aceptar, juntos». Los ojos del jeque se hundieron en la profundidad de los suyos, buscando la fortaleza que aún no sabía poseía. Su orgullo, siempre un muro infranqueable, comenzaba a desmoronarse ante la simple humanidad que Aisha mostraba. Fue entonces cuando un ruido seco rompió la quietud. La pesada puerta del salón se entreabrió y apareció el consejero, ese hombre de mirada calculadora y pasos silenciosos. «Mi jeque», comenzó con voz controlada, «la situación fuera de este palacio evoluciona rápido. Rashid al-Mansur no solo se mueve en las sombras, sino que ha reclutado aliados en la corte. Su red se expande. Si no actúas pronto, podrías perderlo todo, incluso lo que ahora defiendes con tanto empeño». El jeque sintió un frío recorrer su columna, mientras las palabras se hundían como dagas en su alma. «¿Qué ha descubierto exactamente?», preguntó, su voz apenas un susurro tenso. «Saben del heredero, y las habladurías se convierten ya en amenazas directas. Incluso algunas familias que una vez juraron lealtad dudan ahora de tu estabilidad». Aisha inhaló profundamente, consciente de que en ese momento su mundo y el del jeque se entrelazaban en una danza peligrosa. El palacio, ese vasto laberinto de oro y secretos, parecía pulsar con un latido oscuro que prometía desatar tempestades. «Entonces no podemos esperar ni un instante más», sentenció el jeque, incorporándose con dificultad al lecho. «Convoca a los más fieles. Prepararemos cada rincón para la tormenta que se aproxima». Un suspiro lejano llegó desde los corredores, como un eco del destino que ya avanzaba implacable. En aquel instante, Aisha dio un paso al frente, dejando de lado el temor para enfrentarse a la incertidumbre. «Si Rashid cree que solo con esta noticia podrá doblarnos, se equivoca. No conoce de lo que somos capaces cuando luchamos por lo que amamos». El jeque esbozó una sonrisa amarga, esa mezcla de desafío y resignación que solo los hombres que han perdido y ganado batallas conocen. Un golpe seco resonó detrás de ellos, y el silencio se rompió con la aparición inesperada de una joven dama de la corte. Vestida con ropajes nobles, sus ojos ocultaban un tormento evidente. «No puedo permanecer callada». Su voz trémula cortó la tensión. «Hay algo más que deben saber. Rashid ha enviado mensajes clandestinos, y no actúa solo. Dentro de este palacio
Alguien conspira para traicionarlos. El silencio ganó peso, y ni siquiera la fragancia del sándalo pudo disipar el frío que se instaló en aquel aposento. ¿Quién? La pregunta del jeque fue dura, casi hiriente. La dama desvió la mirada, oculta tras un velo de miedo y lealtad. Prefiero proteger tu estrategia ahora, pero el traidor está más cerca de lo que imaginas. Observa cada movimiento, recoge cada palabra, y en su ambición pondrá en peligro todo lo que han construido. Aisha sintió como el suelo parecía hundirse bajo sus pies. El manto de seguridad que alguna vez pensó que el poder de su amo otorgaba, se deshacía ante una verdad demasiado cruda. El jeque se levantó con esfuerzo, apoyándose en el respaldo tallado de un suntuoso sillón. Sus dedos apretaban con fuerza los descalzabrazos, como si sólo así pudiera mantener intacto el control que parecía escaparse. «Se ha convertido en una guerra invisible», dijo, mientras el rostro endurecido se suavizaba en una expresión de vulnerabilidad. «Y esta vez no puedo lidiar con ella solo», mientras el crepúsculo teñía el cielo de tonos dorados y violetas. Aisha y el jeque compartieron una mirada que trascendía palabras. En ella había miedo, sí, pero también una promesa tácita de que pese a todo, su vínculo era más fuerte que las sombras que los acechaban. En ese momento, un murmullo casi imperceptible llegó desde el fondo del salón. Un rostro que hasta entonces permanecía oculto en las sombras emergió con una sonrisa oscura. «El tiempo juega a nuestro favor», dijo con voz de terciopelo venenoso. «Solo falta esperar el instante exacto para golpear». El jeque billonario clavó su mirada en aquel espectro. Una fría determinación volvió a incendiar sus ojos. El sacrificio, el riesgo, el amor y la traición se fundían en una batalla que apenas comenzaba. Con un último suspiro, suspiró para sí mismo. Si quieren guerra, la tendrán, pero también descubrirán que un imperio no se derrumba de la noche a la mañana. Y en el silencio que siguió, un secreto oculto en viejas cartas, olvidadas bajo el polvo de un baúl ancestral. Comenzó a reescribir la historia de aquellos que se creían invencibles. La mañana amaneció sobre el palacio con una luz pálida, que apenas lograba atravesar la densa atmósfera de tensión y desconfianza. El jeque billonario, aún débil por su accidente, mantenía una mirada fija en las cortinas doradas que se mecían con la brisa tenue del amanecer. Aquella calma aparente era sólo una cortina que ocultaba el torbellino que hervía en su interior. Aisha permanecía a su lado, su silueta delicada contrastando con la rigidez que impregnaba cada uno de sus movimientos. Su embarazo, ese secreto suspendido entre ellos, pendía como una sentencia invisible sobre sus destinos. El silencio entre ambos era más elocuente que cualquier palabra, llenando la habitación con la incertidumbre de lo que debía venir. En un gesto que evidenciaba su rebeldía contra la impotencia, el jeque rompió el mutismo. «Debemos enfrentarlo». Su voz, aunque quebrantada, contenía una fuerza inaudita. «Rashid no esperará eternamente para atacar, y la amenaza no es solo externa». Aisha lo observó. Su mirada ardía con una mezcla de miedo y una determinación más fuerte que el viento del desierto. Dentro del palacio también hay sombras, traiciones que acechan nuestras pisadas, esperando el instante preciso para hundirnos. Un estremecimiento recorrió al jeque. La sombra de la traición interna era el riesgo más letal, pues la daga que se clava desde dentro se siente más profundamente. De repente la majestuosa puerta del aposento se abrió con estrépito, revelando la figura del consejero fiel. Su expresión era grave, y en sus ojos se reflejaba la urgencia de noticias que ningún hombre querría recibir. «Mi jeque», comenzó con voz tensa,
No solo Rashid mueve sus piezas con astucia. Hay un traidor entre nosotros. Alguien cercano que ha tejido alianzas secretas con sus seguidores. El jeque apretó los puños. El dolor en su costado se volvió apenas un eco lejano ante la punzada que le despertaban esas palabras. Su mirada se clavó en la figura sombría del consejero, buscando en sus palabras la identidad de aquel que vendría a quebrar el equilibrio de su mundo. ¿Quién es?, preguntó con firmeza, aunque una parte oscura de él temía la respuesta. Todavía no hay pruebas concluyentes, respondió el consejero. Pero las sospechas apuntan a alguien que sabe demasiado, alguien que ha compartido nuestras confidencias y que ahora amenaza con destruirnos desde el interior. Silencio. La única música era el latido conjurado del destino, grave y persistente. Aisha, con un suspiro de acero, se acercó al jeque, tomando su mano con delicadeza, pero con una fuerza que desafiaba todo pronóstico. «No podemos seguir divididos», susurró. «Este niño que llevo no solo es nuestra esperanza, es un vínculo que puede unirnos o quebrarnos». El jeque volvió la mirada hacia ella y por un instante, el orgulloso hombre de negocios que gobernaba imperios apareció tras la fachada, vulnerable ante la finura de aquella conexión inesperada. El murmullo de pasos apresurados interrumpió la escena. Una joven dama de la corte, con una expresión decidida y ojos que brillaban con secretos, entró sin permiso. «Mi jeque, he recibido un mensaje clandestino», dijo, sin ocultar. La gravedad en sus palabras. Rashid amenaza con revelar no solo el heredero oculto, sino también otros secretos que podrían romper la unidad de este hogar. Y temo que no actúa solo. La tensión se volvió insoportable. Cada palabra era un latigazo que descosía la fortaleza de aquel palacio bañado en oro y orgullo. El jeque se levantó con dificultad, apoyándose en un elegante bastón tallado en ámbar. Sus ojos eran ahora dos hornos encendidos por la indignación y la determinación. «Convocad inmediatamente al consejo», ordenó con voz firme. «La guerra se libra en las sombras, pero la luz de nuestra alianza debe ser más fuerte». Aisha apretó su vientre con suavidad, como si en aquel gesto pudiera proteger no solo a su hijo, sino a la esperanza que aún resistía. En un rincón oscuro, los susurros de una figura desconocida comenzaron a elevarse. Un oscuro canto de traición y venganza. «El jeque cree que controla el juego», musitó con una sonrisa cruel. «Pero la pieza que acabará con su imperio jugará desde donde menos lo espera, bajo su propio techo». El aire se cargó con ese presagio funesto, mientras la noche se hacía eterna, y los muros dorados del palacio se convertían en pruebas silenciosas de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Un estremecimiento recorrió al jeque billonario, un presagio que erizó cada fibra de su ser. Y en ese instante supo que, para salvar lo que amaba, tendría que descubrir primero en quién realmente podía confiar. La luz de la madrugada apenas comenzaba a filtrarse por los ventanales, dorados cuando el jeque billonario permanecía sentado, envuelto en la sombra alargada que trazaba su figura sobre la alfombra de seda persa. Sus ojos oscuros, que antes dominaban salas llenas de poder, ahora reflejaban una tempestad de incertidumbres. Cada latido de su corazón, lento y cargado de dolor, le recordaba que la fragilidad podía habitar en el trono más ostentoso. Aisha entró con cautela, su vestido sencillo rozando suavemente el suelo de mármol. Dejó caer el silencio a su alrededor como un preciado manto,
consciente de que cualquier palabra precipitada podría romper el delicado equilibrio que apenas comenzaban a sostener. Su vientre, aún oculto bajo las túnicas, guardaba en sí la promesa silenciosa y temerosa de un futuro incierto. «No puedo seguir fingiendo que nada ha cambiado», dijo él. Jeque al fin, su voz ronca rasgando la quietud. Rashid al-Mansur avanza entre sombras, buscando la grieta que haga caer este imperio. Pero esta amenaza es más profunda y más cercana. Aisha bajó la mirada, sintiendo el peso de aquellas palabras como el calor opresivo del desierto. Sabía que las traiciones internas podían ser más letales que cualquier enemigo externo, capaces de cercenar lazos con la precisión afilada de un puñal invisible. Dentro del palacio, hay ojos que no duermen, susurró. Susurros que acunan planes oscuros mientras la noche se disfraza de silencio. El jeque la observó fijamente, buscando en aquella mujer, que hace poco solo era una sombra a sus órdenes, la fortaleza que necesitaba para enfrentar no solo a su mayor enemigo, sino también a la amenaza, que crecía silenciosa en su propio hogar. El eco de pasos acercándose interrumpió la conversación. La puerta se abrió con una solemnidad que anunciaba la gravedad del mensaje que traía el consejero. Su rostro, siempre rígido y calculador, ahora estaba tocado por la ansiedad. «Mi jeque», pronunció con voz medida, «he confirmado que Rashid no solo mueve las piezas fuera de estas paredes. Dentro del palacio, sus aliados conspiran en la oscuridad. Hay alguien de confianza que ha traicionado la promesa de lealtad y se ha puesto al servicio de su enemigo». Una sombra pareció alargarse en la estancia, como si el aire mismo se cargara con la amenaza de una daga invisible. «¿Quién se ha prestado a esta traición?», exigió el jeque, con un filo contenido en su voz, consciente de que descubrirlo podría destruir la última confianza que le quedaba. El consejero negó con la cabeza. El suspiro de derrota era silencioso pero palpable. «Aún no tenemos pruebas concluyentes, pero las sospechas señalan a alguien con acceso a sus confidencias más profundas, alguien que conoce sus planes y movimientos, alguien muy cercano a ustedes». En ese instante, Aisha tomó la mano del jeque entre las suyas, su tacto tembloroso pero firme, como un ancla en medio del vendaval. «No permitiré que este niño pague por las traiciones de otros», susurró. «Es nuestro destino, y lucharemos juntos, sin rendirnos». El jeque la miró con ojos que se suavizaban en medio de la tormenta. Por primera vez admitió en su silencio que esa alianza, aún frágil, podría ser la tabla de salvación en medio de tanta incertidumbre. La quietud fue rota nuevamente por la súbita entrada de una mujer joven, de porte noble y mirada decidida, que no se permitió el respeto formal antes de hablar. «Mi jeque, debo informarles que los movimientos de Rashid se intensifican. He recibido mensajes encubiertos que sugieren que no actúa solo. Dentro de este palacio, alguien está facilitando su ascenso, traicionando desde adentro». El jeque apretó los puños con fuerza, mientras el calor de la ira comenzaba a sanar la herida del miedo. «¿Quién?». La simple pregunta cayó como una sentencia en el aire pesado de la estancia. La dama bajó la mirada, luchando contra el miedo que se escondía detrás de sus palabras. «No puedo revelar su identidad aún, pero les advierto que su traición alcanzará niveles que cambiarán todo. La lealtad está en juego, y cualquier paso en falso podría significar la caída de ambos». Aisha sintió como el suelo bajo sus pies parecía ceder, pero evitó mostrar su temor. «Entonces debemos cerrar filas», dijo con voz firme. «El amor, el poder y la esperanza
deben ser una sola fuerza. Nada podrá derribarnos si estamos unidos. El jeque billonario asintió lentamente, sus dedos cediendo el agarre sobre el brazo de su sillón para entrelazarse con los de Aisha. En ese momento, un suspiro gélido recorrió la estancia, como un presagio que obligaba el silencio a todos los presentes. Desde las sombras, una figura emergió sin previo aviso. Un hombre de mirada helada, con una sonrisa que quemaba como fuego invisible. ¿Creen que la batalla es solo política?, dijo con voz ronca. Pero la guerra verdadera se gana con la destrucción de los lazos más profundos. Y la primera ficha que caerá será la que menos esperan. El jeque enderezó el cuello, el orgullo renovado brillando en su mirada, a la vez que una sombra de amenaza se asentaba en su alma. Habéis cometido un error al subestimarnos, sentenció, con una calma mortal. Este imperio ha resistido tormentas que parecían imparables, y resistirá esta, porque en su corazón yace algo más fuerte que todas las conspiraciones, la verdad que aún no conocen. La figura oscura dio un paso atrás, fundiéndose de nuevo con la penumbra, dejando tras de sí el aire cargado de un silencio absoluto, roto solo por los latidos acelerados de un secreto que estaba a punto de estallar. Y en ese instante, mientras las luces titilaban débilmente y la noche avanzaba inexorable, un mensaje cifrado apareció en las manos del consejero. Una carta anónima, con un sello antiguo que escondía un volcán de verdades capaces de destruirlo todo para siempre. La luz tenue de la mañana bañaba suavemente los muros dorados del palacio, mientras una calma inesperada comenzaba a disipar las sombras que durante semanas habían oscurecido ese hogar. En el aposento real, el jeque billonario y Aisha, aunque aún marcados por las heridas físicas y emocionales, compartían un momento que sellaba la recta final de su tormentosa travesía. El jeque, sentado con la espalda recta y serena, miraba a Aisha con una mezcla de gratitud y ternura. Su fragilidad reciente le había enseñado que el poder no es invulnerable, y en esa aceptación encontraba una fortaleza distinta, una que solo emerge al enfrentarse a la propia humanidad. Aisha, con su vientre prometiendo vida y esperanza, rozó suavemente la mano del jeque, sellando con un gesto silencioso la alianza que habían tejido entre secretos, luchas y pasión. Aquella criatura que crecía dentro de ella no era solo un vínculo sanguíneo, sino el símbolo palpable del nuevo inicio que ambos ansiaban. Las noticias sobre Rashid al-Mansur y las conspiraciones internas habían oscurecido sus días, pero ya no temían el eco de las traiciones. Gracias a una estrategia silenciosa y la unión de la corte más leal, habían conseguido desmontar las redes de deslealtad. El traidor, cuya identidad había sido finalmente revelada, fue destituido con la misma firmeza con la que se plantó un árbol en tierra fértil, para asegurar raíces duraderas y un futuro estable. El jeque, recuperado en espíritu y cuerpo, convocó a sus consejeros y aliados más fieles en el gran salón, donde cada mirada reflejaba respeto renovado y esperanza intacta. Con voz firme y ojos brillantes, declaró que aquella tormenta había sido una prueba de su fortaleza colectiva y que la integridad y el amor serían los pilares de un reinado renovado. Aisha, en una aparición inesperada ante la corte, habló con una voz que mostraba una valentía silenciosa y una dignidad intachable. Su historia, marcada por el sacrificio y la esperanza, había conquistado corazones y quebrado prejuicios. Su papel ya no era el de una simple criada, sino el de una mujer que había cambiado el destino del emirado con la fuerza de su amor y la verdad de su espíritu.
El embarazo prosperaba, y con él el bienestar de ambos corazones entrelazados. Los médicos confirmaban la salud del hijo que pronto llegaría a ser el heredero amado, la promesa viva de que el amor verdadero es capaz de superar incluso las más oscuras tempestades. Poco a poco, las calles y palacios se impregnaban del aroma renovado de la esperanza y la reconciliación. Viejas heridas comenzaban a cicatrizar, y nuevos pactos de lealtad eran sellados no con contratos fríos, sino con gestos genuinos y miradas sinceras. En una ceremonia íntima y discreta, el jeque y Aisha renovaron sus votos, esta vez sin contratos ni pactos forzados, sino con promesas hechas desde el corazón. Rodeados de aquellos que les habían sido leales en la tormenta, sus palabras vibraron con la sinceridad de quien ha conocido la oscuridad y elige, pese a todo, la luz. El palacio, antes recogido en susurros de traición, ahora vibraba con risas suaves y planes para el futuro. Un jardín recién plantado, símbolo del renacer, florecía en el corazón del oasis dorado, reflejo tangible de ese nuevo capítulo que ellos abrían juntos. En la quietud de la noche, el jeque sostuvo a Aisha cerca de su pecho, sintiendo el palpitar del niño que crecía, como la manifestación más pura de redención y amor. Ya no era el hombre solitario que temía la fragilidad, sino un esposo y futuro padre convertido, por el poder del perdón y la esperanza, en un ser capaz de abrazar plenamente la vida. La figura de Rashid, relegada a los pasajes oscuros de la historia, quedó atrás. Sus amenazas y juegos, derrotados no con violencia, sino con la firmeza de la verdad y la unidad intacta. En este final que cerraba círculos y restauraba sueños, el jeque billonario y Aisha miraban hacia el futuro con la serenidad de quienes saben que, más allá de las tormentas, el amor es el oasis permanente en el desierto de la vida. Y así, bajo el sol dorado que acariciaba el vasto emirado, una familia nacía, firme y luminosa, prometiendo escribir nuevas historias, donde la esperanza y la fortaleza serían las eternas protagonistas.